Bueno, antes que nada, un placer, Rodolfo. Lo mismo, lo mismo. Vos sabés que yo desde el año 2008 investigo sobre la polución electromagnética y la verdad que nunca había visto a nadie. O sea, el otro día me llegó lo del Congreso y me pareció interesante, bueno, que sos un experto en la materia. Sí, mi experiencia grande es con las radiaciones ionizantes. Yo he sido regulador de la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión de Energía Atómica, durante, qué sé yo, más de 50 años. Entonces tengo una gran experiencia en lo que son las radiaciones ionizantes. Yo estuve a cargo del proyecto de la central de embalse y el de la central de Atucha, y soy experto en seguridad nuclear de las centrales nucleares, ¿te das cuenta? Y bueno, y he dado charlas sobre Chernobyl, Fukushima, y desde hace más de 20 años trabajo como coordinador de lo que se llama Programa de Protección Radiológica del Paciente, tratando de mejorar las dosis y evitar los estudios injustificados en medicina. Y todavía estoy a cargo de ese tema y estoy esperando de que el Ministerio de Salud nos dé pelota y saque unas directrices que aprobamos ya hace 2 años. Lo que pasa es que vino el tema del virus y todo medio se paró. Pero bueno, entonces toda mi background está en ionizantes. Y yo allá en el año 2000 estoy en el Congreso de Hiroshima en Japón y también concurro al Congreso de Kioto, que es de radiaciones no ionizantes. Yo digo, bueno, qué interesante este tema, yo no conocía y empiezo a meterme, y bueno, y empiezo a participar en reuniones, a leer, y al principio me parecía que era algo que no era para preocuparse, pero con el correr del tiempo, hoy actualmente yo sé que realmente el peligro de un celular es mayor que el equipo de un equipo de rayos X, ¿viste? Así que eso es un poco la situación y yo aplico toda mi experiencia en ionizantes y toda la parte normativa para aplicarla en el tema este. Y bueno, hay mucho desconocimiento, falta mucha información. Y yo en este momento un poco soy Gardel por esa razón, porque tengo mi background de ionizante, ¿viste? Bueno, fundamentalmente yo tengo un título de doctor en radioquímica que obtuve en la Universidad de la Sorbona en Francia, en la Facultad de Ciencias de Orsay, y luego hice también, cursé física cuántica en exactas, y además tengo un título de farmacéutico nacional, o sea que eso es un poco mi experiencia universitaria, pero más que nada yo he hecho muchos cursos y he trabajado para el gobierno de Inglaterra, de Suecia, de Estados Unidos. He visitado muchos países, he hecho una estadía en Francia de 2 años en el tema de la protección radiológica. O sea que yo soy básicamente un experto en protección radiológica, con algunos títulos, como te he comentado, de radioquímica, farmacia, pero básicamente soy experto en protección radiológica. Y bueno, y en este momento te puedo decir de que a pesar de estar jubilado, sigo trabajando en la Comisión de Energía Atómica, soy asesor del presidente, y soy miembro de varias instituciones como eh, el, la Federación Latinoamericana de Protección Radiológica, he sido miembro electo de la Asociación Internacional de Protección Radiológica,
he sido socio creador de la Sociedad Argentina de Radioprotección, he pertenecido a una comisión que he formado yo de investigación en los efectos de radiaciones no ionizantes. En este momento yo soy coordinador de una comisión iberoamericana de protección contra los campos electromagnéticos. Soy también miembro de la Comisión Internacional de Seguridad Electromagnética, que tiene sede en Alemania, en la cual trabajo. En este momento, bueno, yo además en organismos nacionales, estoy en el Instituto Nacional del Cáncer, como miembro de la Comisión Consultiva, soy miembro también de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, para hacerla corta, digamos, estoy metido, digamos, en un montón de comisiones y grupos, tantos de protección radiológica en el campo médico, como de protección radiológica en el campo de las radiaciones no ionizantes. Y bueno, eso es un poco mi formación. Yo he dado charlas, he dado seminarios para, no sé, prácticamente en toda Latinoamérica. Nosotros desde el principio de la humanidad, te diría, nuestra especie está sometida a ciertas, digamos, radiaciones electromagnéticas, si querés, naturales, que podrían ser, por ejemplo, los rayos cósmicos que vienen de arriba o los rayos telúricos que vienen de abajo, de la Tierra. ¿Cuál sería la diferencia con lo que se podría llamar la radiación electromagnética actual creada por el hombre? Mira, es una buena pregunta, porque hay muchos que dicen, bueno, mira, ya estamos acostumbrados, o sea que no hay drama, siempre la humanidad estuvo expuesta, pero la cosa es muy distinta. Por empezar, cuando en el mundo no había gente todavía, sí, había campos electromagnéticos provocados por, no sé, los rayos o la magneticidad de la Tierra o la radiación cósmica, pero por empezar, esto eran de muy baja intensidad y además no había radiación pulsada. El tema de la radiación pulsada es muy impactante. En el estudio Reflex, que es un estudio que se hizo hará unos 10, 15 años, en 13 países de la Comunidad Europea, se mostró de que la radiación pulsada tenía un efecto mucho más nocivo en las experiencias in vitro que la radiación no pulsada. Entonces, además, los campos naturales, como vos decís, son de muy baja intensidad. O sea que nosotros pasamos de tener campos no pulsados y de muy baja intensidad a tener campos de mayor intensidad cuando viene la televisión y la radio, pero todavía campos analógicos, campos continuos. O sea, cuando hablamos de radio, hablamos de televisión, y también algunos dicen, bueno, ya estamos acostumbrados, no son pulsados, son campos analógicos, campos continuos. Entonces luego viene con la comunicación telefónica y la nueva televisión HD, etcétera, ahí viene la comunicación digital pulsada. Y esto es tremendo, porque esto es lo que causa mayor daño, digamos, ¿no? Con la radiación pulsada. Tal es así de que es tan importante que a veces las empresas, para de alguna manera falsear la información, repiten experiencias que se han hecho con pulsada en campos no pulsados, y entonces dicen, ven que no hay respuesta. ¿Eh? Porque la misma experiencia se hace con radiación no pulsada o no polarizada, digamos, ¿no? Ocurre que hay alrededor de, yo cuando hago la presentación,
presento 14 factores que impactan en las características y el daño a la salud que puede hacer la radiación. 14 factores. Entonces, no es tan sencillo comparar una cosa con la otra, y menos aún comparar la radiación natural con la radiación pulsada actual de la comunicación digital. O sea que las diferencias son muy grandes y bueno, uno ve eso. Además, te voy a dar un dato más. Cuando aparece ahora la posibilidad de que tengamos 5G, ahí aparecen además eh, frecuencias de gigahertz que originan ondas electromagnéticas milimétricas. Y vos fíjate qué casualidad, el organismo internamente, nosotros producimos también campos electromagnéticos. ¿Por qué? Vos sabés que el campo electromagnético, ¿cómo se forma? Se forma porque hay una carga eléctrica, ¿no es cierto?, que se mueve en el espacio. ¿Qué pasa cuando vos pones una antena? En una antena corren electrones, ¿no es cierto? Hay una corriente eléctrica que va para un lado, que va para el otro. Entonces esas cargas que se mueven generan un campo magnético que a su vez genera un campo eléctrico. O sea que vos movés cargas en el espacio y producís campos electromagnéticos que se transmiten a distancia a la velocidad de la luz. Entonces, todo arranca con el movimiento de cargas. Y en el organismo nosotros tenemos a nivel molecular, tenemos moléculas que están cargadas. El agua está cargada, ¿no es cierto? Las enzimas, si son moléculas dipolo. ¿Qué quiere decir dipolo? Dipolo quiere decir de que tienen una carga eléctrica, son como si fuera un imán, digamos, ¿no es cierto? Que tienen una punta cargada positivamente y la otra punta cargada negativamente. Entonces, esas cargas que están en una molécula, al moverse la molécula, al vibrar, inducen un campo electromagnético, que son los campos endógenos. ¿Está claro? O sea que hay moléculas, hay estructuras moleculares, como por ejemplo eh, las fibrillas, digamos, ¿no es cierto?, que son pequeñas cosas que forman nuestro ectoesqueleto, el esqueleto de la célula. La célula tiene un esqueleto, hay cosas sólidas, ¿cierto? Y unas son los túbulos. Los túbulos vibran y al vibrar, como están cargados, producen un campo electromagnético en su alrededor. Ese campo electromagnético creo que es de al orden de los 40 gigahertz. Y esas radiaciones, de alguna manera milimétricas, le permiten a la célula transmitir información de una célula a la otra, ¿no es cierto? Acompañan, por ejemplo, la respiración. Entonces, ¿qué pasa con esos campos endógenos? Son campos de propiedades diferentes a los campos naturales originales, que son también diferentes a los campos electromagnéticos producidos por la radio, ¿no es cierto? Que es muy vieja la radio, y la televisión, lo mismo la televisión analógica, son distintos a ellos también. Y encima, recientemente la intención del 5G es de introducir también frecuencias del orden de los gigahertz que producen ondas milimétricas a las cuales el organismo y nuestras células son particularmente sensibles. ¿Y qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir de que las frecuencias y las características sean exactamente iguales y a veces pueden mejorar, o sea, pueden ser positivas, digamos, o al revés, ¿no es cierto? Pueden producir interferencias. O sea, hay interacciones entre los campos externos y los campos endógenos. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta todas las características del campo electromagnético
como para determinar qué es lo que puede ocurrir. Pero fundamentalmente lo que hay son experiencias, ¿no es cierto? Se sabe lo que pasa porque hay 50 o 60 años de experiencia. Claro, teniendo en cuenta bueno, nuestros cuerpos son electromagnéticos, por supuesto, digamos, mi inquietud también va por el lado de cómo interactúa, ¿no?, nuestro campo electromagnético con el electromagnetismo que viene de afuera, porque yo creo que ahí también hay una cierta problemática. Claro, cuando vos decís nuestro campo electromagnético, ¿a qué te referís? Yo recién hablé concretamente de el campo electromagnético generado por las moléculas o las estructuras del microesqueleto que están en las células. Además, puede ocurrir de que nosotros como personas, como sistema, tengamos también alguna propiedad electromagnética. De hecho, la física nos dice que cualquier cuerpo está ligado a una onda electromagnética, ¿no es cierto? Que esto es más importante a niveles subatómicos, pero es menos importante a niveles macroscópicos, donde lo que importa es otra cosa. Pero evidentemente hay una onda que está de alguna manera ligada a nuestro cuerpo, pero yo sobre eso no tengo absolutamente ninguna experiencia, desconozco qué es lo que puede pasar, o sea, simplemente yo lo que hablo es de lo que sí conozco, que son los campos electromagnéticos endógenos generados por las células. El resto, supongo que sí, que habrá interacciones, pero desconozco cómo son y de qué manera manejarlas y cómo medirlas. Te lo dejo como campo de investigación, porque digamos, se han hecho pruebas, digamos, si querés, demostradas científicamente, ¿no? Por ejemplo, con la famosa, habrás escuchado hablar de la famosa fotografía Kirlian, inventada en Rusia, donde ahí se había logrado ver que nuestros cuerpos emiten, digamos, luz, emiten frecuencias, o sea, tenemos campos electromagnéticos que hay que ver qué pasa con la interacción de todo lo generado por el hombre a partir del descubrimiento de la radio. Por supuesto, no es lo mismo la radio que la frecuencia 5G, ¿no? Además, se me ocurre que nosotros ya venimos de alguna manera acostumbrados a la radio, pero no al 5G. Sí, claro, sí, claro, claro. Sí, ese otro campo que vos me proponés introducirme, no, he leído algo de alguna manera, lo he visto, pero no tengo herramientas como para poner a trabajar, solamente leer, y es un campo en el cual está también ligado a, digamos, la ciencia un poco naturista, donde a veces las experiencias no son del mismo grado de profundidad que en el mundo científico propiamente dicho, ¿no es cierto? O sea, la gente que habla de esto además tiene otras creencias, pero bueno, yo no es un campo en el cual yo me manejo con comodidad porque desconozco de alguna manera Per- Perfecto, las Rodolfo. bases. Ahora te hago una consulta, porque en realidad si uno ve ciertos aparatos, por ejemplo los aparatos electromagnéticos, también generan una cierta, digamos, radiación, qué sé yo, las heladeras, el microondas, ¿qué opinas de eso? ¿Qué diferencia hay entre ese tipo de aparatos con, por ejemplo, las centrales eléctricas, que también hay estudios que han demostrado que vivir al lado de una central eléctrica puede producir leucemia a mediano plazo, o por ejemplo antenas de teléfonos celulares o DirecTV, las famosas antenas DirecTV que están colgadas en todos los edificios, ¿no es una locura eso? Mira, vos nombraste varias cosas. Primeramente, los campos electromagnéticos, de acuerdo a la frecuencia, están en una escala. Yo no sé si vos querés que yo te muestre alguna transparencia, pero bueno, pero
son muy conocidas eh, los gráficos del espectro electromagnético. Arranca de las bajas frecuencias del orden de las oscilaciones del orden de algunas pocas por segundo a la de miles de millones de oscilaciones por segundo, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas, digamos, divisiones del campo electromagnético grosas, digamos, ¿no? Y bueno, primeramente tenemos las que se llaman muy bajas frecuencias, que es los 50 ciclos de la corriente domiciliaria. Y eso es lo que te emite la heladera, el lavarropa, todo lo que vos tengas a mano, digamos, te emiten esa baja frecuencia de 50 ciclos. También los trenes, los motores de los trenes trabajan normalmente a 16 ciclos por segundo y también emiten campos electromagnéticos de baja frecuencia o de muy baja frecuencia. Entonces, en ese campo, naturalmente, de que hay también efectos, y son los primeros efectos que se han estudiado allá por el año 2000, o sea, hace 20 años, y se observó que a bajas intensidades se aumenta la leucemia infantil, ¿cierto? Esta es la primera experiencia que la hace Albon y colaboradores, y está demostrado que hay una asociación entre la exposición a baja frecuencia y, de alguna manera, la leucemia infantil, pero seguramente que otros tipos de cáncer, porque se ha observado también en experiencias con ratas que aumentan, ¿no es cierto?, distintos tipos de tumores, ¿no es cierto?, como el adenocarcinoma de mama en ratas. Entonces, hay que tener cuidado, naturalmente, con todos los artefactos electrodomésticos, pero muy en particular los que vos los tenés cerca del cuerpo, de la piel. Digamos, una cosa es un lavarropa, que vos normalmente lo ves o estás a 1 metro del motor que produce, lo que produce es el motor, o estás a 3 metros, 4 metros, y la afeitadora eléctrica y el secador de pelo, que vos lo tenés pegado al cuerpo. Ahí la intensidad es muy alta y la absorción es muy alta. Está bien que vos la afeitadora la usás, ¿no es cierto?, no sé, 1 minuto, una vez cada 2 días, etcétera, y bueno, está bien. Y por ahí la aspiradora la tenés más tiempo, la heladera la tenés más tiempo, pero bueno, todo eso importa. E importa también el campo electromagnético que genera la electricidad que va por los cables, que va por las paredes. Por eso que hay formas de hacer el cableado que son mejores que otras para proteger a la gente. O sea, hay que tratar de hacer una instalación en espiga y que no haya circuitos de alguna manera, porque eso empeora la situación y aumenta la exposición de la gente. O sea, estos son los campos, dentro de las cosas que vos mencionaste, son los campos electromagnéticos de baja frecuencia que sí tienen impacto, como lo tienen impacto la gente que vive cerca de una línea de alta tensión, ¿no es cierto?, donde también, si vos vivís muy cerca de una línea de alta tensión, esos campos electromagnéticos también te afectan. Vos te habrás dado cuenta que cuando vas en el auto escuchando radio y pasás por debajo de una línea de alta tensión, dejas de escuchar, ¿no es cierto? Entonces, estás pasando por un campo electromagnético muy fuerte. Por eso que no se aconseja que la gente viva a menos de 100 metros. Por ejemplo, se dice 50, pero lo ideal es 100 o 200 metros de una línea de alta tensión, porque si no estás sometido a un campo electromagnético de baja frecuencia muy alto, de muy alta intensidad. Luego mencionaste el microondas. Bueno, el microondas ya de alguna manera produce radiación del orden de los megaciclos, ¿no es cierto? Y entonces
produce el movimiento de todo material que esté ahí adentro, que esté cargado eléctricamente. Entonces, si vos pones, por ejemplo, un pocillo de café, el pocillo de café se calienta. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua que forman parte del café son dipolos, o sea, tienen una carga positiva de un lado y una carga negativa del otro. Entonces, al ser así, vibran. Cuando vos le pones un campo electromagnético, se orientan. Si ese campo electromagnético cambia varias veces por segundo, se reorientan. Ahora, para orientarse, ¿no es cierto? Una molécula de agua o una enzima o una proteína tiene que moverse, ¿viste? Es como si fuera la aguja de una brújula. La brújula se orienta con el campo magnético. Si vos a la brújula le cambiás el campo magnético, y bueno, la aguja se mueve. Lo mismo ocurre con una molécula bipolo. Vos le cambiás el cambio electromagnético y se mueve. Ahora, si se lo cambiás 1.000.000 de veces por segundo y trata de moverse 1.000.000 de veces por segundo. O sea que, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás produciendo movimiento. ¿Y el movimiento qué es el movimiento molecular? Es calor. Cuanto mayor es el movimiento de las moléculas, mayor es el calor, y si ese calor no se irradia, si ese calor queda ahí, aumenta la temperatura. Entonces vos estás aumentando la temperatura por un efecto físico en eso. Bueno, eh, obviamente que eso es lo que ocurre con lo que vos pones adentro del microondas. Si vos estás afuera y el equipo de microondas no está debidamente blindado y sale algo para afuera, vos también entonces sufrís parte de las consecuencias. A veces un equipo viejo de microondas, si no tiene buen blindaje, bueno, puede irradiarte. Por eso que se recomienda que cuando vos pones algo en el microondas, no te quedes al lado mirando a ver qué pasa. ¿No es cierto? Que te pongas a 1 metro, 2 metros, y cuando escuchás que termina, volver. O sea, esto son lo que pasa con los electrodomésticos. O sea, la mayor parte produce campos electromagnéticos de baja frecuencia y el microondas produce campos electromagnéticos de alta frecuencia. Y hay otros elementos que se usan en medicina, como es la electroablación, ¿no es cierto?, que se usa en electrofisiología, que son aparatos que cauterizan, que te cortan un nervio de alguna manera por la frecuencia, ¿no es cierto? Esa frecuencia que produce calor. Me parece que la solución, por ejemplo, al microondas es tirarlo directamente, ni usarlo. No sé por qué, es muy útil calentar un puchero que te quedó de la noche, ¿no es cierto? O sea, si tomas cuidados, es útil, ¿no? Así que yo creo que si tienen las debidas protecciones, lo que sale para afuera es muy poco. Yo creo que hay que cuidarse mucho más de un celular que del microondas. Ok, ahora vamos al tema del celular, pero ¿se te ocurre alguna manera, algún elemento de protección frente a esta, digamos, yo lo llamo polución electromagnética? Con respecto a la baja frecuencia, sí, claro, hay recomendaciones como para que los campos que vos tenés en tu casa sean bajos, ¿no es cierto? Entonces, y si vos de alguna manera no estás en la cercanía, si tenés una conducta, bueno, de alguna manera podés seguir aprovechando los beneficios, disminuyendo los riesgos. Yo te digo, es muy importante el cableado en estrella. Bueno, además, no tener los equipos cerca, ni que estén de alguna manera todo el tiempo funcionando. Y o sea que si vos te proteges por un lado de la instalación del cableado básico, y además que tomás recaudos para las fuentes más importantes, te digo, lo más importante es el secador de pelo y la máquina eléctrica. Vos podés usar
una maquinita eléctrica y no usarla. Yo tengo una afeitadora eléctrica, pero la uso algún día que estoy muy apurado, entonces tengo una pila, o sea, por lo tanto no produce ningún problema porque no es eléctrica, y la llevo en el auto, ¿no es cierto? A veces cuando estoy muy apurado. Y la otra, digamos, el secador de pelo lo uso muy poco. Ok, ¿y qué pasaría con los elementos que serían, porque acá hablaste de los de baja frecuencia, de alta frecuencia? Por ejemplo, me imagino que son los celulares, ¿no? Te quería, si vos querés, te quiero decir algo más con respecto a la baja frecuencia, y es que además de lo que vos tenés en tu casa, están, como dijimos, las redes, las líneas de alta tensión, pero también están las grandes máquinas. Es decir, cuando vos estás trabajando en un taller, en una sierra eléctrica o en un torno, ahí tienes motores muy altos, muy grandes, que están cerca tuyo. Las experiencias que se tienen más trascendentes y relevantes son con los ferrocarriles. Y yo te mencionaría el estudio que se hizo en los ferrocarriles suizos, que se hizo hace 20 años, calculo, ¿no? Hace mucho tiempo, donde había tres grupos de riesgo. Uno era el de mayor riesgo, que era el que maneja, el maquinista del tren, que está sentado prácticamente arriba de un tremendo motor de 16 ciclos por segundo y recibe todo el tiempo que está funcionando un campo muy alto de radiación. Luego está el grupo de los guardas, ¿no es cierto?, del tren, que caminan todo el tren cortando los boletos, ¿no es cierto?, verificando, y esos están poco tiempo cerca del motor que conduce el tren, ya que reciben muchísimo menos, ¿no es cierto?, 100 veces menos. Y luego está el guarda de estación, el que está en la estación. Ese solamente recibe cuando pasa el tren por la estación, por lo tanto es muy poco. Entonces, con esos tres grupos se analizó y se vio que el grupo más expuesto tenía un aumento enorme de los tumores, de los cánceres. Entonces, esa experiencia además también luego se reforzó con la experiencia que tenían los ferrocarriles nórdicos, los de Noruega, y también encontraron lo mismo. Seguramente que si lo hacemos con la gente de acá también, pero hay que tener en cuenta que nosotros no hacemos estadística. Acá la gente se muere y nadie se entera por qué. O sea, todo lo que se sabe es debido a que, bueno, ocurre que los ingleses, los alemanes, los australianos, ¿no es cierto?, hacen experiencias. Todo lo que sabemos es debido a los ingleses, franceses, etcétera. Debido a lo que dice acá, la experiencia es cero. Acá nosotros podemos estar viviendo en este momento en la luna de Valencia y no hay ningún drama, ¿no es cierto? Incluso hay gente que dice, no, pero no se muere nadie. ¿Eh? Entonces, como tenemos cero experiencia, tenemos cero información. Por suerte, algunos proceden en forma distinta, además son países organizados, donde vos sabés, tenés escrito de alguna manera qué es lo que hace la gente, y por lo tanto tenés estadísticas de cuál es la exposición, y tenés estadísticas de que se muere la gente, y de los resultados de los estudios médicos que se hacen. O sea que combinando esas bases de datos es que los tipos han llegado a estas conclusiones. Entonces, quería mencionar eso porque está claro cuál es el impacto de los campos electromagnéticos de baja frecuencia debido a esas experiencias, que lamentablemente, te digo, no están extendidas a todos los países. Ok. ¿Y yendo a los de alta frecuencia? Bueno, la alta frecuencia es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo, toda una información que hay, y de alguna manera podemos hablar de que hay 7 niveles de estudios que se han hecho.
Primero es el nivel molecular, del cual es la producción de esos campos endógenos, y hay mucho trabajo y mucho estudio respecto a esos campos endógenos y su sensibilidad a los campos externos, fundamentalmente cuando hay coherencia o cuando hay decoherencia. Lo que dice es que el riesgo de los campos electromagnéticos es en este momento el más importante para el hombre, porque además de los efectos que producen en la salud y en el medio ambiente, ocurre de que la gente los desconoce. O sea que la gente está trabajando con algo que es un riesgo, pero no saben por qué. La gente, o sea, no tienen la información. Y además los organismos que hacen el control no toman las medidas. O sea, vos tenés un riesgo desconocido con organismos que no actúan. Y encima hay tremendos intereses económicos y militares, lo que determina que los recursos para la investigación se usan para vender más. Lo que yo te comenté, que acá no hay ni investigación. O sea que eso es un poco la base de todo. Los problemas justamente más graves es que hay dos enfoques. El enfoque de los científicos, en el cual hay decenas de miles de trabajos publicados, donde te muestran a todo nivel, y luego los informes del ICNIRP o las guías del ICNIRP, donde dicen de que no hay efectos. Esto produce obviamente una confusión, porque mientras yo te estoy hablando de esto, el diario Clarín, en la edición de diciembre, el título es ¿por qué no hay que preocuparse por el uso de los celulares? O sea, Clarín dice que cuáles son las razones por las cuales ni siquiera tenés que preocuparte. Obviamente los medios mejoran eso. Claro, Clarín es el dueño de Telecom. O sea, que la gente esté preocupada implica menos ganancias. Pero en principio Clarín no debiera hablar de un tema en el cual es parte, ¿no es cierto? Uno supone de que un diario tiene que preocuparse más por la protección de la gente que por las ganancias, pero parece que no es así. Entonces pasa, te voy a decir porque es muy largo esto, ¿no? Entonces te quiero decir de que frente a este panorama, frente a esta dualidad en lo que es reconocer los riesgos o no reconocerlos, ni siquiera el ICNIRP reconoce que el cáncer es uno de los efectos, una de las amenazas para el hombre. Entonces, eh, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, el IARC, ya determinó en el año 2000 que las bajas frecuencias son posibles cancerígenos, y en el año 2011 que las radiofrecuencias son posibles cancerígenos. Y además, después de eso hubo estudios con animales. Cuando el IARC decide de que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son posibles cancerígenos, no dice seguros. ¿Por qué? Porque todavía no había experiencias con animales. No se habían hecho. Se hicieron luego experiencias con animales, y en esto hay dos estudios muy importantes. Uno es el estudio del programa toxicológico de Estados Unidos, un estudio que se hizo con miles de ratas y que salió 30 millones de dólares durante 2 o 3 años, y se vio que las ratas
tenían tumores cancerígenos, igual que el hombre, sin diferencia, ¿no? Y el panel de expertos que se convocó al final de la experiencia, expertos en el tema de todas partes, dijeron de que es un claro cancerígeno. Luego están las experiencias del Instituto Ramazzini en Italia, donde se usaron exposiciones 100 veces o 1000 veces más bajas que en Estados Unidos. O sea, más compatibles con lo que vos recibís cuando estás cerca de una antena. O sea, el celular es la principal fuente. Si bien el celular, la, la, las potencias de emisión son del orden de milivatios y en cambio las antenas son de los kilovatios, como el teléfono lo tenés cerca, para vos es peor el teléfono que la antena. Entonces, la experiencia de Estados Unidos con teléfono, la experiencia de Italia con la exposición a antena. En ambos hubo clara evidencia de efectos cancerígenos. Entonces, a pesar de que Guiar dijo que es un posible cancerígeno, a pesar de todos los estudios posteriores, yo te menciono dos, pero hay muchos más, el Guiar sigue diciendo no hay efectos. El IARC es capaz de desconocer la ley de gravedad. ¿Te das cuenta? El IARC es capaz de afirmar de que la ley de gravedad no existe para que la gente se tire de un balcón tranquila porque no va a pasar nada. Esto es realmente tremendo. Esto ya ha ocurrido con los asbestos en su tiempo, esto ya ha ocurrido con la dioxina, ha ocurrido con las tabacaleras, donde la OMS rechaza y dice de que no hay nada, ¿no es cierto? Esto es lo que está pasando actualmente. Ahora, hay algunos que se dan cuenta, se da cuenta toda la comunidad científica. Vos no podés tener 10.000 trabajos publicados y que te digan no creo en ninguno. Entonces, la comunidad europea tiene un parlamento europeo. El Parlamento Europeo ya hace unos cuantos años sacó la resolución 1815, que acá la tenés vos, la resolución 1815, para corregir este problema. Pasá a la otra. La resolución 1815 dice que hay que reconsiderar la base científica de las normas actuales firmadas por el OINER. Fíjate lo que dice, que presenta graves deficiencias, y aplicar la optimización de las exposiciones para lograr que las dosis sean tan bajas como sea posible lograr. Este es el principio de Lara que se aplica en las radiaciones ionizantes. Implementar campañas de información. Cuando damos un seminario estamos en eso, informando a la gente. Y de sensibilización sobre los riesgos de los efectos biológicos. Insisto, esto es lo que dice, tomo algo que pueda ser creíble, ¿te das cuenta? Porque yo te digo, mira, yo pienso tal cosa, yo soy científico, pero la gente va a decir, bueno, y Rodolfo, ¿tú sé quién es? ¿No es cierto? Pero acá te estoy hablando de algo que por unanimidad, ¿no es cierto?, emitió la Comunidad Europea. Y dice de que hay que hacer campañas de información, que hay que prestar atención a las personas electrosensibles, que tienen un síndrome de intolerancia. Hay gente que es muy sensible a los campos electromagnéticos y hay que protegerla. Por lo tanto hay que crear zonas blancas. Y luego hay que aumentar los esfuerzos de investigación. Yo recién te dije, acá no investigamos un carajo. ¿Te das cuenta? Acá hemos pedido, yo siendo parte de el Instituto Nacional del Cáncer, digo, muchachos, ¿por qué no miramos cómo cambia la frecuencia en los tumores cerebrales? ¿Cómo cambia la frecuencia
en los tumores de tiroides, ¿no es cierto? Simplemente lean, hagan estadísticas, ya dado que la información está, comparen los datos de este año con los del año pasado y los de hace 10 años. No lo logramos. ¿Te das cuenta? La presión de las empresas hacen que no haya nada, no haya un peso, digamos, invertido en que la gente esté informada. En Estados Unidos, la doctora Deborah Davis comentaba anteayer, cuando tuvimos la reunión, que por ejemplo el cáncer de colon en jóvenes se multiplicó por 4, o sea, creció un 400%. El cáncer de tiroides, la tiroides es una glándula muy sensible porque en el año 2006, cuando pasa a ver los teléfonos inteligentes, los smartphones, la antena fractal está en la parte inferior del teléfono. Entonces está muy cerca de la glándula tiroides. Bueno, los tumores de tiroides se mandaron, te das cuenta, a partir de ese año, duplicaron, triplicaron, cuatriplicaron, lo que vos quieras. O sea, en los países donde se estudia se ve. Bueno, y además obviamente están todos los estudios de laboratorio. O sea que, te termino, la 1815 dice que hay que cuidarse, dice que por ejemplo no hay que usar Wi-Fi en las escuelas, ¿no es cierto? Las escuelas tienen que tener los equipos, las laptops cableadas, ¿no es cierto? Y esto ya es obligatorio en algunos países, en París, por ejemplo, en Francia, en Rusia, ¿cierto? Y acá seguimos, bueno, alegremente usando el Wi-Fi. Y el Wi-Fi, el que tengo yo en mi casa, ¿no es cierto? En este momento, si yo me fijo en un detector que tengo, y tengo 30 Wi-Fi. Yo tengo el Wi-Fi de la zapatería que está enfrente, de la librería, de todos mis vecinos. ¿Y por qué tengo que estar yo sometido a 30 campos de Wi-Fi? Y si vos vas a la estación de trenes, vos te vas con un detector, con un equipo, vos te vas a la estación de Constitución, vas a ver que tenés 150 Wi-Fi, ¿no es cierto? Es decir, es tremendo. Entonces, la idea, eso es, la información, la resolución esta 1815 justamente va para eso, ¿no es cierto? Y luego que hay que enseñar, etcétera. Y a partir de esa resolución, yo preparé con la Comisión Iberoamericana 10 objetivos para el 2010. Así que bueno, yo puedo obviamente cada uno de estos puntos decirte lo que es desarrollarlo. De hecho, yo esta propuesta tiene además un documento de 7, 8 carillas donde cada punto se expande.